Bien. Buenas tardes, amados hermanas, amados hermanos. Gracias a Dios que iba yo a decir nos podemos ver, pero me pueden ver. Pero gracias a Dios que me pueden oír, ¿verdad? Amén. Y estamos confiando en el Señor que pronto estaremos reunidos, la mitad de la congregación y la otra mitad del próximo domingo. Dios es bueno y no dejemos de orar por el planeta, no por el planeta, sino por los que habitamos en este planeta. Que Dios tenga misericordia y vamos a continuar con la novena enseñanza sobre la angelología. Sí. Y vamos a ver los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Vamos a ver el ministerio de los ángeles de Dios y el ministerio de los ángeles caídos. Ahí es donde está la guerra espiritual de ustedes y mía. Creo que hemos aprendido lo que dice Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Sí, que nuestra lucha no es aquí abajo. Nuestra lucha no es contra los hombres y las mujeres que nos pudieran agredir. Nuestra lucha no es contra ellos. A ellos tenemos que bendecirlos y orar por aquellos que nos ultrajan. ¿Sí? Nuestra lucha es en el mundo espiritual y tenemos que aprender las cosas para no ignorar las maquinaciones del diablo. Tenemos que ser una iglesia sabia y el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Una iglesia que se sumerge en el río de vida de la palabra y se levanta y se sigue levantando en el nombre de Jesucristo sobre toda situación que pudiésemos estar viviendo. Vivimos situaciones muy difíciles en ocasiones, pero el Señor está con nosotros. Se nos está formando un carácter, el carácter de Cristo, ¿sí? Y eso no es fácil para nosotros, pero en la medida que vamos menguando, en esa medida va creciendo la vida de la vida de Cristo, y entonces pudiésemos experimentar que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ya no como un versículo de la Biblia, sino como una experiencia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos conociendo la verdad. Y necesitamos que esa verdad nos conozca también. En una relación de intimidad, la verdad es Cristo. Acordándonos que a las vírgenes fatuas les dijo: apartaos de mí, nunca os conocí. Personas que se congregaban, pero que nunca nacieron de nuevo. ¿Sí? Entonces es importante que estemos tratando este asunto y ore por nosotros, que nos estemos preparando día tras día para no hablar fábulas, sino hablar la verdad del Señor. La verdad del Señor es muy importante. Entonces vamos a ver la angelología y la expresión. Cuando dice uno ángeles de Dios, es para distinguir a los ángeles que sirven a Dios de aquellos que se rebelaron contra Dios. Son ángeles, pero son ángeles caídos, ¿sí? Mire, vaya conmigo, por favor, rápidamente a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. En el versículo 4 es la primera parte nada más que vamos a ver. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hasta ahí, y las arrojó sobre la tierra. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El énfasis aquí en este asunto es: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Sí? Es una referencia a ángeles que cayeron juntamente con Satanás. Cayeron juntamente con Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Arrastró, dice, su cola arrastró, es una sugerencia del rudo trato que le da Satanás a sus ángeles que le han seguido. No sé si usted pueda saber, conocer o aprender que en las pandillas, aquí en la tierra, en las pandillas siempre hay un jefe. ¿Sí? Hay un jefe a quien todos le respetan, porque es el que sabe pelear mejor que todos, ¿verdad? Y se levanta sobre todos. Imagínense pues cómo es la situación de Satanás. A Satanás no lo respetan sus ángeles caídos. A Satanás le tienen miedo. Es diferente obedecer a Dios por amor a obedecer a Dios por miedo. ¿Sí? Obedecer a Dios. A Satanás, sus demonios, ¿sí?, le obedecen porque le tienen miedo. Véalo bien. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, arrastrar sugiere el rudo trato de Satanás hacia sus propios seguidores. La palabra arrastró está en tiempo pasado. Es decir, que Satanás y sus seguidores fueron expulsados del tercer cielo hace mucho tiempo, incluso antes de que Dios hiciera al hombre. Antes de que Dios hiciera al hombre. Isaías 14, por favor, vaya usted conmigo para descubrir lo que tiene el Señor para con nosotros en su palabra y descubrir más y más a través de la palabra cuáles son los artilugios y la forma que tiene Satanás, antes llamado Luzbel, ¿sí? Ahí en Isaías, por favor, capítulo 14. Vamos a ver del 12 al 15. Aquí dice el Señor en el nombre de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea, Luzbel, era lucero, ¿sí? Después se convirtió en diablo, o sea, diablo significa adversario. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense bien, ¿sí? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No se olvide que Satanás siempre ha querido ser igual como Dios, siempre ha querido ser adorado como Dios. Y lo ha logrado en una manera tremenda. ¿Sí? Acuérdense que hasta el mismo Señor Jesús, hecho hombre, le dijo: todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. El Señor nunca le dijo: no es cierto, tú no eres propietario.
¿Sabe qué pasó en el huerto de Edén? El representante de Dios en la tierra era Adán. Y cuando le falló al Señor, Satanás tomó esa autoridad y Jesucristo ha venido a quitarle esa autoridad a Satanás. No ha sido completo, no porque Dios no quiera, sino porque está llevando a cabo un plan el Señor. Un plan el Señor, donde nos está preparando, donde nos está mostrando, donde nos está enseñando muchas cosas. Aquí está el plan que Dios quiere que aprendamos y que creamos firmemente lo que Dios dice en su palabra. Obviamente no podemos entender la palabra si no hemos nacido del Espíritu. ¿Sí? Hay que nacer del Espíritu para poder entender las cosas espirituales del eterno Dios, porque Dios es Espíritu. Mire, vayamos ahí otra vez a Isaías 14, el versículo 13, para mí, para usted debe de ser importante, porque quiero que vea usted con claridad esto, cuando Dios dice a Satanás, a Lucero, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, o sea, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono. Fíjese bien, mi trono. Allá en el cielo solamente hay un trono, el trono de Dios. Amén. ¿Sí? Levantaré mi trono y luego dice algo sumamente importante, y en el monte del testimonio. Escuche bien. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Usted sabe quién está en el monte del testimonio? ¿Quién es el monte del testimonio? ¿Quién es el testimonio? Vaya conmigo, por favor, a 1 de Juan capítulo 5, versículos del 9 al 12. Si no lo sabe, se va a quedar sorprendido de cómo Satanás, aunque sabe que no va a poder, siempre va a tratar de engañar a la humanidad de que él todo lo puede. Por eso hay tantos brujos, hay tantas cosas en este mundo, ¿no? Vayamos pues a 1 de Juan capítulo 5, versículos de 9 al 12. Escuche bien, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Subiré al monte del testimonio, dijo Lucero en su deseo de ser igual a Dios. ¿Sí? Amén. Mayor es el testimonio de Dios. ¿Quién es ese testimonio? Sí, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Me está usted entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Me está favoreciendo Dios en explicar esto? El que tiene el testimonio tiene, como está diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué más sigue diciendo? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su testimonio, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el testimonio? Subiré y me sentaré en el monte del testimonio. Siempre ha tratado Satanás de hacer un lado a Cristo. Esa es la guerra que tiene contra la iglesia. ¿Sí? Él quiere ocupar en la iglesia el monte del testimonio. Quiere ser adorado. Y en muchos lugares, aunque usted no lo quiera creer, así está aconteciendo, ¿sí? Hay una iglesia de Cristo que son los elegidos, los nacidos de nuevo.
hay otra iglesia que no sabe, no conoce realmente al testimonio de Dios, al Hijo de Dios, y hacen las cosas como bien le parece, ¿verdad? Y creen que Dios está en medio de ellos. Ese es el engaño tremendo que hay, amada iglesia. Por eso necesitamos tomar el discipulado. El Señor dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, no simpatizantes. Hay muchos simpatizantes. Mañana vamos a hablar un poco de esta situación, si Dios nos da vida. Entonces sí queda claro, mis amados hermanos, el testimonio de Dios es su Hijo, y Satanás siempre ha querido sentarse en el monte del testimonio. Monte habla de un reinado, en el que Él quiere reinar. Él quiere reinar, ¿sí? ¿Y cómo ha estado haciendo? Tratando siempre de meterse en las congregaciones, y en muchos lugares lo ha logrado. Tengamos mucha cautela y mucha prudencia, ¿sí? Y Satanás entonces, repito, quiso sentarse en el trono del testimonio, en el monte del testimonio. Quiso y quiere ser adorado y obedecido por los hombres. No vaya usted a pensar que Satanás se presenta como nos lo han puesto a nosotros desde mi niñez, que ya tiene rato, de un ente todo colorado, rojo, con cuernos y con cola, y con una pata de un lado y otra pata de otro, y como si fuera un cabrito, un cabro, algo así, ¿no? No, Satanás era el ángel más hermoso que Dios creó. Lo hemos visto ahí en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Hermoso eras, le dice el Señor, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Adoraba a Dios, adorar a Dios, pero empezó a verse a sí mismo, como pasa con muchas personas, que empiezan a verse a sí mismos. Y Satanás, cuando era lucero, empezó a verse a sí mismo y empezó a adorarse a sí mismo. Eso es lo que Dios quiere acabar con usted y conmigo, nuestro ego, nuestro yo. ¿Cómo nos estorba el ego a nosotros? A veces pretendemos creer que somos mejores que los demás. No, ni usted, ni yo, ni nadie somos mejores que los demás. Nadie. No tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, dice la palabra en Romanos 12, versículo 3. ¿Sí? Hay mucha gente que se cree superior a los demás y los voltean a ver de arriba y para abajo como diciendo: mira quién eres. Cuidado, amados hermanos. El Señor, el eterno Dios, se hizo hombre y nos vino a enseñar humildad. Ser una persona humilde, hemos visto esto en el contexto etimológico de esa palabra. Humilde no significa pobre. Humildad viene de una palabra que es humillarse. Nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios y mansos delante de los hombres. Ese es el yugo de Cristo, y Él nos vino a enseñar qué cosa es la humildad. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Sí? No nació en el Hospital Los Ángeles, que es de los más caros en este país, o en el Muguerza, o en el Concepción. Él vino y nació en un pesebre para enseñarnos las cosas. Y cuando Él viene a nuestra vida, Él nace en el pesebre de nuestro corazón y empieza a limpiar ese pesebre con su palabra. Y Él empieza a engrandecerse en cada uno de nosotros, porque Él es el único grande, nadie más que Él. Amén, hermanos míos. Entonces, esto es importante lo que estamos viendo, porque en todas las épocas han surgido falsas religiones. Quiero
orar un momento porque lo necesito, estoy percibiendo que necesito orar un momento con ustedes. Por favor, Padre, queremos acercarnos a ti en el nombre de Jesucristo. No estamos hablando cosas terrenales, Señor. Estamos hablando palabra tuya, cosas espirituales que en tu misericordia tú nos has querido revelar, Señor, para ponerlas por obra, para vivir de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo al manual que tú tienes para con nosotros, de acuerdo a tu lámpara, Señor, que es tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Enséñanos, tú eres el Maestro. No hay nadie más como tú, Señor. Yo soy solamente una vasija nueva con sal, Señor, pero tú eres el que enseñas. Usa mi voz, Señor, y Espíritu Santo, prepara esa tierra para que la palabra, la enseñanza encuentre, Señor, Padre bendito, buena tierra y podamos aprender, reconocer, menguar cada día más para que tú crezcas a través de nosotros y podamos ser de utilidad a otras personas que vivieron engañadas con religiones como un día nosotros estuvimos engañados. Padre, ayúdanos, por favor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Lo que estamos viendo es sumamente importante, amados hermanos, porque en todas las épocas, sí, han surgido falsas religiones iniciadas por Satanás y sus demonios. Acuérdense de Génesis capítulo 11, había pasado el diluvio y ya en Génesis capítulo 11 el Señor había dicho que llenaran la tierra, pero se quedaron ahí en ese lugar y empezaron a hacer la torre de Babel, ¿sí? Que los estudiosos era una torre para estudiar los planetas, el zodiaco, ¿sí? Ahí empezó la religión de llegar al cielo por sus propias obras. Hagámonos una torre para llegar hasta el cielo. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo, ¿sí? Amén. Entonces, es importante lo que estamos viendo porque en todas las épocas han surgido falsas religiones iniciadas ¿por quién? Por Satanás y los demonios. Por Satanás y los demonios. Nosotros no tenemos religión. La palabra religión es religar. Es lo que significa religión. Religar. Pero ninguna religión nos liga con Dios. Ninguna, solamente como dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios, ¿sí? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice hay un solo Dios y una religión que nos liga con Dios, no. Jesucristo no es una religión, Él es Dios hecho hombre, ¿sí? Y es muy, muy importante aprender estas cosas y yo las estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Vaya conmigo a Colosenses 2, versículo 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Ahí en su iglesia de Colosas, fíjense cómo estaban. Colosenses 2, versículo 18, dice el apóstol Pablo, o Dios mismo a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. O sea, hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. ¿Ha visto a esas personas que parecen que son muy humildes, pero no es cierto? Afectan, o sea, engañan. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, y luego dice, y culto a los ángeles. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Acuérdense del becerro de oro que nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, decían. No, amados hermanos, el único que nos saca del mundo es Dios a través de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, aquí se nos dice que en esa iglesia de Colosas había personas que Dios había
que le daban culto a los ángeles, o sea, culto a los demonios. Culto a los demonios. Entre más cerca está el regreso del Señor Jesucristo, se ha despertado entre la gente interés por los ángeles y los consideran divinos, y hay quienes consideran a los ángeles un medio para llegar al cielo. No se puede. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12, por favor? Bendito sea Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el de Jesucristo. Sí, pero hay cantidades, millones de personas que aún consideran a los ángeles un medio para llegar al cielo, un medio para llegar a Dios. Quiero decirles que los ángeles son como las personas, igual que usted y que yo, pero tienen más poder que nosotros, pero igual a las personas, son seres creados por Dios. Son seres creados por Dios. Mire, vayamos al libro de Nehemías. Nehemías, por favor, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. ¿Sí? Fíjense lo que dice Nehemías. Tú, versículo 6, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. O sea, tú eres el que les das vida, porque tú eres la vida misma. Dios es la vida misma. Sí, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, los ángeles. Los ejércitos de los cielos te adoran, bendito es Dios. Amén. Entonces, el número de los ángeles fue completado o completo desde su creación. No se pueden reproducir, que les quede muy claro esto, por falsas enseñanzas que se están dando desde hace buen tiempo. ¿Sí? Están usando muchos libros que no son inspirados por el Señor, y ponen, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Bernabé. Cuidado, no hay más que un evangelio y 4 evangelistas, y usted sabe cuáles son los que aparecen desde Mateo hasta Juan: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, bendito es Dios. Entonces, su número de los ángeles fue completo desde su creación. No se pueden reproducir. Mire, Mateo 22, versículo 30, por favor. Mateo 22, versículo 30. Dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Asexuales. Los ángeles no tienen sexo. No son una raza, son seres. No tienen sexo, ¿sí? Y además no pueden morir. Lucas 20, versículo 36, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 36. Aprovecho el intermedio, por favor, para decirles que el próximo sábado del mes de noviembre es la última reunión de este año, la 10ª reunión que vamos a tener, y si Dios nos da vida y no ha venido Cristo por nosotros, sí, reiniciaremos con los mismos temas, ¿verdad? El primer sábado del mes de febrero del 2021, si es que vivimos todavía, ¿sí? Entonces, Lucas 20, versículo 36, ¿qué nos dice? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
¿Quién es la resurrección? Cristo. ¿Se acuerda qué cosa le dijo el Señor a Marta en Juan capítulo 11, a la hermana de Lázaro? Yo soy la resurrección. Y aquí cuando se nos dice, al ser hijos de la resurrección, hijos de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces no pueden ya más morir. Entonces los ángeles no se pueden reproducir y no pueden morir. El número original de los ángeles jamás va a aumentar ni se va a reducir. ¿Ok? Repito, no son una raza. No son una raza, existe una diferencia muy notable entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos, que son los demonios. Los ángeles de Dios, fíjese bien, los ángeles de Dios, los verdaderos ángeles de Dios, no aceptan que se les adore. No aceptan que se les adore los ángeles de Dios. Mire, vayamos a Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Aquí nos dice la palabra del Señor, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, fíjense, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Se postró, era tanto lo que había visto este hombre de Dios, que estaba deslumbrado totalmente, y se postró. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Esos son consiervos juntamente con nosotros, como su verdadera iglesia. ¿Sí? Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Y esto quiero ver un paréntesis para decirles, repetirles, ya no adoremos la música. Adoremos a Dios. La música, los cantos en la iglesia son para Dios, no son ni para usted ni para mí, no son los cantos que le gustan a usted, sino deben de ser los que le gustan a Dios, escuchando. ¿Sabe cómo le gustan a Dios los cantos? Escuchando cantos de una persona, de un hombre o una mujer que aman al Señor por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Ojalá y que Dios nos ayude y vayamos relegando muchas cosas que hemos hecho y que probablemente Dios nos está mostrando lo que tenemos que renovar, una renovación verdadera como congregación, que sea una congregación del Señor, donde el Señor gobierna en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por un servidor. Y no se vaya a molestar si el Señor empieza a dirigir esta congregación, amados hermanos. Él quiere limpiar su viña. Él quiere quitar de nosotros todo aquello que no nos sirve para nada. Y que realmente lleguemos a ser una iglesia que adora al Señor, adoradores, porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adora a Dios, le dijo este ángel. O sea, los ángeles de Dios no aceptan adoración, ¿sí? Y los ángeles caídos sí buscan ser adorados. No se le olvide, ¿sí? Quiero decirle que en un lugar que se llama Nativitas Tlaxcala, le dan culto al arcángel Miguel. Tremendo. Después del Tepeyac, al segundo que más adoran es allí en Nativitas Tlaxcala
al arcángel Miguel. Fíjense bien, y no es el arcángel Miguel, es un demonio que se apareció. Estamos viendo que los ángeles de Dios no aceptan adoración, menos el arcángel Miguel. ¿Sí? Entonces nada más que dicen que se apareció en el año 1631. Que se apareció también en Francia, se apareció en Italia y se apareció en Tlaxcala, México, en un lugar llamado Nativitas, en el año 1631, ¿sí? ¿Ven? Se apareció el 29 de septiembre. No sé si ese día sea el santo, ahora sí que es San Miguel, ¿verdad? El 29 de septiembre. Y hacen una fiesta pero tremenda y puro paganismo, ¿sí? Entonces, es la segunda celebración más importante en nuestro país en el aspecto religioso. Aleluya. Dice la historia de esta cosa tan fea que va en contra de Dios, que un joven en el año de 1631 fue a quien se le apareció este demonio que dijo que era el arcángel Miguel y le dijo que en un cerro allí en Nativitas iban a encontrar una fuente con agua milagrosa. Fíjense nada más. Una fuente con agua milagrosa. El agua milagrosa es la Biblia que nos limpia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí, amados hermanos? Sí, entonces, incluso ahí en Nativitas, Tlaxcala, hay una cueva ya tapada con cemento y piedras, ¿no? ¿Por qué? Hay una cueva donde dice sus fábulas, ¿sí? Y que la gente lo cree, donde el arcángel Miguel luchó contra Satanás y que el arcángel Miguel le ganó la batalla y que dejó encerrado a Satanás ahí. Por eso mucha gente dice, pues ahí está encerrado, no nos hace nada, no nos daña, por favor. Fíjense bien de qué manera es el engañador tan sutil, tan tremendo, ¿sí? Entonces, creamos lo que Dios nos dice y lo que estamos estudiando, amados hermanos. Cuando a ti se te aparezca un ángel, ten cuidado, ten cuidado. No le vayas a decir, ¿eres de Dios o del diablo? Porque no, en lo absoluto. Cuidado con las invocaciones. Dentro del ámbito de la brujería, ahí hay apariciones. Muchos que han llegado al conocimiento de Cristo han traído todo ese tipo de situaciones. Cuidado, porque Satanás sana, sí sana, pero la factura se la cobra muy caro después. Por eso cuando dice el Señor que el Espíritu Santo da dones, claro que sí, pero no dice que nos van a conocer por los dones, sino por el fruto. Por el fruto. No se deje llevar por los milagros que son fenómenos. Esto lo vamos a seguir estudiando, todo esto del Espíritu Santo, para que nos ubiquemos en el contexto de Dios y podamos ayudar a otras personas y aún a creyentes que están siendo cautivados por las fábulas. Acuérdense que lo dice 2 Timoteo 4 del 1 al 5. Fábulas, porque tienen comezón de oír. Cuidado con andar escuchando muchas voces. Sí, por favor. Entonces, repito, volviendo, vemos que el ángel a quien Juan quería postrarse se lo prohibió porque él reconoció que era un ser creado por Dios. Vayamos a 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10 para que vean a quiénes son los que adoran. Cuando están adorando una imagen, yo adoré imágenes. Yo adoré imágenes, ¿sí? Dios me sacó de eso. Por eso no me burlo de la gente. 1 Corintios 10. ¿Ya lo tiene usted? Versículos del 19 al 21. ¿Qué nos dice? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, versículo 20, antes digo que lo que los gentiles
O sea, ¿cuáles son los gentiles? Los que nacimos fuera de Israel en todas las naciones. A eso se les califica como gentiles, ¿sí? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Cuando van a un festival como el del 29 de septiembre, allá en Nativitas, Tlaxcala, van y les venden unas coronas con flores y van y se las ponen ahí, que a la imagen, para que les cumpla sus deseos, sus situaciones. Fíjense nada más. ¿A quién le están rindiendo tributo? ¿A quién? A los demonios. A los demonios. Ya ve usted el santoral que hizo el Papa Gregorio. Hizo un santoral y para todo mundo le puso Sani, hasta el santo del baile. ¿Se acuerdan cuál es? El sangoloteo, ¿no? A todos les puso un santo. Y eso es una maldad del diablo. A mí me preguntaron hace tiempo, ya era yo cristiano, y me dice, ¿usted cree en la oración de los santos? Le dije, sí. No de las imágenes, sino de los santos. Entonces, ¿para usted quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Santo significa apartado. No sabía yo, pues vamos a platicar de esto. Hay mucha gente que no sabe. No se le vaya en contra de sus creencias, sino empiece a hablarles del Evangelio del Señor y el Señor lo va a guiar y esas personas van a preguntar porque el Espíritu Santo les va a hacer que se interesen en la verdad, pero tienen que ver en usted y en mí que vivimos de acuerdo a la verdad, que cuando decimos sí es sí y cuando decimos no es no. No nos comprometamos si no vamos a hacer las cosas. Amén. Bendito sea Dios. Entonces seguimos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. El 12 de diciembre que van allá a la Tonantzin-Altepeñac, personas, cantidad de personas llegan ahí y a quién le están sacrificando todo eso. Es tremendo. Es tremendo lo que pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Ya lo hemos visto, la Virgen del Cobre en Cuba. ¿Sí? ¿A quién están sacrificando? Bendito es Dios. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No vayas a ninguna fiesta de un santo, San Jorge. No vayas con el santo patrono de tal lugar. No vayas porque lo que están haciendo es una fiesta para los demonios. Por favor, entendamos esto. Sí, amados hermanos. Luego versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Cuidado. Estamos aprendiendo no para conocer más nada más, sino para ayudar a otras personas a salir de esos lazos tan tremendos en los cuales usted y yo teníamos esas cadenas. Entonces vemos con claridad qué o quiénes están detrás de las imágenes sin vida de los ídolos. Los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico como los seres humanos. Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículo 39. Ayúdame, Señor. Lucas 24, versículo 39. Aquí dice el Señor Jesucristo, Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. ¿Ven? Un espíritu, ¿sí? No tiene carne ni hueso. Los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico como nosotros. Son seres invisibles, aunque por instrucciones de Dios, los ángeles buenos para determinadas misiones han asumido forma humana y se han comunicado con lenguaje humano. Aquí nos vamos a quedar. Tenemos 45 minutos.
Aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Si tiene usted alguna pregunta, pues hágala por WhatsApp de todo esto, ¿sí? Pero pregunte de lo que está usted oyendo, no de lo que vamos a seguir predicando sobre esto. Son seres invisibles los ángeles, aunque por instrucciones de Dios para determinadas misiones han asumido forma humana y se han comunicado con lenguaje humano. Con lenguaje humano. Mire, vamos a ver un momento Juan, el Evangelio de Juan capítulo 20. 20, y ahí nos vamos a versículos del 11 al 13, dice, pero María estaba afuera llorando. Acuérdense que María Magdalena estaba fuera de la tumba del sepulcro del Señor, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, tomaron forma de hombre, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, pero ya no estaba el cuerpo. Y le dijeron, ahí están hablando, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando el Señor resucitó era diferente. No había sangre en su cuerpo, toda su sangre la había depositado en el altar del Padre para pagar por nosotros la deuda que teníamos eterna con Dios, impagable. Amén. Iglesia, gracias por tu atención. Descansamos 10 minutos, por favor. Dios les bendiga.